Cifras alarmantes, esas que estábamos escuchando sobre ese conflicto de Colombia. Tengo conmigo aquí en el programa a Cristian Mancera. Cristian es abogado, periodista, director de la tribunacolus.com y vamos a analizar pues qué es lo que están pidiendo estas 1.600 víctimas del conflicto colombiano. Estas víctimas puntualmente lo que están buscando, Félix, es ser escuchadas, que las FARC otorguen respuestas puntuales no solamente de qué sucedió con sus familiares, cuál es la ubicación de estos cadáveres, de estas fosas comunes que deben existir en todo el territorio nacional. Y lo más importante es que estas personas quieren no solamente estar sentadas en la mesa o que tengan algún tipo de representación, porque en estas mesas de la ONU que van a estar en diferentes lugares del país durante cierto tiempo, de aquí a agosto, hasta que se lleve la propuesta final a La Habana, estas mesas de negociación deben o buscan a estas personas estar incluidas porque muchas veces se busca como minimizar a estas víctimas de desapariciones forzadas y atribuírselas solamente a paramilitares o a grupos de ejecuciones del Estado. Y entonces... ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que se limpia la imagen de las FARC? Exactamente, o que se trate de minimizar el impacto de estos crímenes para que a la hora de un eventual firme de algún acuerdo esa tal, digamos, paz con impunidad que la gente no quiere, como que no quede tan visiblemente ante la opinión pública y se diga, no, es que no hay víctimas de la FARC, es que todo lo contrario, son los paramilitares. Paz con impunidad, lo has puesto de una buena forma. Ahora, en un principio, cuando conversaron el tema de las conversaciones de paz, no se dijo todos los actores que de una u otra forma han sido afectados en esa tragedia colombiana. ¿Van a estar representados? ¿No se dijo eso? ¿No se vendió? Exactamente, eso es lo que se ha dicho y se ha venido manifestando durante todo este tiempo, pero estas víctimas, estas 1.600 personas, estar limitadas en las mesas de diálogo y representación que va a tener la ONU por todo el país, sea como sea, se limita esa participación y al limitar la participación obviamente se va a excluir que todas estas personas, madres, padres, en fin, hijos, puedan exigirle a la FARC que dé respuestas puntuales sobre en dónde están esos familiares. Además tenemos que tener en cuenta que son 50 años de conflicto y que obviamente hay algunas víctimas que se le van a atribuir a los paramilitares, pero la FARC tiene una gran responsabilidad en este caso y esas 1.600 víctimas que muchas veces lo que pasó hace 2 años cuando hubo la liberación de estos famosos políticos, nos olvidamos de mucha gente que quedó también secuestrada. Claro, sí, entonces, dentro de esas víctimas están estas personas. Vamos a escuchar declaraciones de las víctimas. Que una mesa de diálogo sin las víctimas es una mesa ilegítima. Un proceso de paz que no tenga presente a quienes han puesto la mayor cuota de dolor en este conflicto es un proceso ilegítimo. Tengo secuestrada a 10 miembros de mi familia por el 7º Frente de las FARC y estoy acá pidiéndole a la guerrilla de las FARC que por favor que nos digan la verdad, que por dura que sea nos digan qué hicieron a nuestros hijos. Y siempre que uno lo recuerda duele, o sea, es como una herida que está ahí, ¿sí? Que de pronto no sangra pero que duele. Le doy ahora las buenas noches a Ervin Hoyos, periodista colombiano. Me acompaña vía Skype desde Colombia. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Cristian Mancera. Buenas noches, muchas gracias. Cristian Mancera está conmigo aquí en el estudio. Estábamos escuchando declaraciones de esas víctimas. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Han sido excluidas de esta negociación? ¿Han sido olvidados? Bueno, yo no digo que han sido olvidados porque el país los tiene presente y los recuerda. Me refiero a olvidados al tema de la negociación. Han estado presentes. Sí, pero lo grave es que se están dejando a un lado premeditadamente, estratégicamente se están dejando a un lado porque se ha diseñado unos diálogos en donde para llevarle a las FARC la idea se está permitiendo por parte de los negociadores que solamente se muestren las víctimas de Estado, o sea, las víctimas de izquierda, las víctimas que se ha llevado el Estado por delante con sus fuerzas militares, las víctimas de la época de la Unión Patriótica, las víctimas de la persecución del Estado hacia la subversión, solo se quieren mostrar esas víctimas. Y se quieren con esas víctimas tapar, opacar las víctimas de las FARC, las víctimas del secuestro. Son más de 23.000 casos de secuestrados en Colombia.
las víctimas de las tomas a poblaciones, los ataques terroristas a poblaciones, las víctimas de las pescas milagrosas, las víctimas de todos los hechos terroristas que ha cometido las FARC. No son los 1.600 que hablaba el otro invitado. Ojo, son 23.000 secuestrados desde 1990 hasta la actualidad. Son todos los hechos terroristas que han dejado minas quiebrapatas, que han dejado acciones de cantidad de personas de la fuerza pública, del ejército, de la policía mutilados. Son cientos de ellos que también son víctimas de las FARC. Todas estas víctimas están quedando a un lado porque se está solamente mostrando las víctimas del Estado y lo están permitiendo premeditadamente. ¿Por qué? Porque aquí hay una estrategia de negociación y es buscar opacarle a las víctimas a la guerrilla para que la comunidad internacional no tenga conciencia de todas esas acciones, para evitar la acción de la Corte Penal Internacional y para evitar la tipificación de crimen de lesa humanidad. Así que es un acto cruel que se está cometiendo, mucho más cruel que el mismo conflicto, porque se está premeditando desde el gobierno, desde las FARC, todos confabulados para ocultarle las víctimas al grupo terrorista. Hoy, justamente, yo estaba en un programa de televisión aquí haciendo esa denuncia, teníamos invitados a policías, a militares que iban a estar con nosotros mañana en un acto que vamos a hacer para esta exigencia, y nos acaba de llegar la noticia de que el gobierno le prohibió la participación a todos los policías que han sido víctimas de las FARC, a los militares que han sido víctimas de las FARC, les prohibió la participación en esta movilización, en este encuentro que vamos a hacer mañana en el Club El Nogal, aquí en horas de la tarde, para decirle al gobierno que exigimos garantías. ¿Por qué? Porque las mesas que se han creado están atomizadas por víctimas del Estado, o sea, víctimas que son de la izquierda en Colombia, y que estas absorben las víctimas de la guerrilla. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el método? Que por cada víctima de las FARC nos están poniendo 20, 25 del otro sector, lo que cobija Marcha Patriótica, lo que cobija lo que antes era la Unión Patriótica, todos estos grupos de izquierda que tienen víctimas, que el Estado tiene que pagar por ellos, esos son reales, son víctimas que se dieron en el conflicto colombiano, nosotros no las ocultamos. Tienen que obviamente el Estado responder, pero ojo, es el Estado el que tiene que responder. Nosotros somos víctimas de las FARC, yo fui secuestrado, fue por las FARC. Entonces, ¿por qué nos tienen que ocultar? ¿Por qué nos tienen que tapar? ¿Por qué nos tienen que poner de fachada en los encuentros a las víctimas de Estado para decir que ya se están indemnizando a todas las víctimas, que se están reconociendo a todas las víctimas, cuando es una absoluta falsedad? Erwin, gracias por haber estado en el programa con nosotros. Tuvimos alguna que otra dificultad técnica con el sonido, con el audio, pero bueno, básicamente se pudo captar el mensaje bien claro. Y Erwin decía un poco, Cristian, lo que mencionabas tú anteriormente, estaba apuntalando tu teoría de que lo que se está tratando es limpiar internacionalmente la imagen de los crímenes de las FARC. Claro, básicamente porque tenemos que tener en cuenta de que tarde que temprano, cuando el acuerdo sea legalizado y sea sometido al voto popular a través de un referendo a los colombianos, se va a buscar al costo que sea. Sí, hay que especificar que estos resultados van después a consulta popular. Exactamente. Bueno, eso es lo que nos han dicho, no a menos que no vayan a cambiar las reglas de juego, ¿no? Entonces, esa referendación que ven en las urnas le ha permitido al pueblo colombiano definir, o sea, si se les va a otorgar puestos políticos en el Congreso de la República a la FARC. Entonces el gobierno nacional está buscando, al callar estas víctimas, evitar que obviamente el monstruo de la FARC se magnifique para poder minimizar los castigos que se le van a dar. Lo que no sucedió en el caso de los paramilitares, a pesar que ese proceso fue un fracaso, sí estas personas pagaron cárcel. Entonces yo creo que lo más importante de la señora es que si Juan Manuel Santos se jugó la reelección con el lema de la paz implica que hay que no solamente legalizar a los violentos, sino también otorgarle paz y tranquilidad a las víctimas, y es obviamente darles espacio y escucharlos, obviamente. Escuchar a estas víctimas, y esa propuesta es un poco una piedra en el zapato, ¿no? Tanto para el gobierno como para las FARC y todo ese proceso. Sí, por eso, pero el gobierno no puede ser mentiroso y el gobierno tiene que salir y dar la cara en ese sentido. Te agradezco mucho, Cristian, que hayas estado con nosotros hoy aquí en el programa. Erwin Hoyos estuvo, el periodista, con nosotros hacia Colombia. Cristian Mancera, abogado periodista, que nos acompañaba en el estudio. Vamos a la pausa y volvemos.